tengo que salir yo, entonces me voy, hasta luego. Hasta luego, gusto de verte. No, a veces hay momentos de la historia en los que uno no sabe de qué hablar porque todo está muy confuso. Muy confuso. No, me pasa como la candidata de belleza panameña, aquella, ¿verdad? Que una pregunta de esas que les hacen para demostrar lo inteligentes que son, dijo que Confucio había inventado la confusión. No es cierto, o sea, hay un... Está bueno. O sea, que ella estaba bien confundida. Y creo que si no recuerdo mal, dijo que fue un japonés que inventó la confusión. Pero no, yo voy a contribuir a la confusión. Sí, me parece que es lo más cuerdo que puede hacer uno, ¿no? Ahora estaba viendo también esas cosas interesantes que ocurren y que no les dan mucha importancia. El acuerdo verbal, que entiendo, que hubo entre Obama y... ¿Cómo se llama el presidente de China? Es que tiene un nombre muy extraño. Siempre sonriente. Así de siempre está así. Nunca deja de sonreír. Un acuerdo sobre las emisiones. Pero ¿viste lo que dicen los republicanos? No, claro, eso bueno. Que entonces, claro, internacionalmente se da a conocer y se aplaude mucho el acuerdo. Pero... para defender el globo terráqueo. Los republicanos enseguida atacan a Obama porque está entonces propiciando una disminución de empleos en los Estados Unidos, lo cual significa que para ellos el contaminar es la manera de crear empleos, para empezar, ¿verdad? Sí. Pero además... Bueno, porque pueden descontaminar trabajando también. Trabajar contaminando. Igual que como hicieron en la depresión. A propósito de que ponían a abrir zanjas y después a cerrarlas. Estoy seguro de que ustedes leyeron. No, pero te terminar la idea. ¿Sí? No, a que ese tipo de problema es inmanejable, porque si uno se fija bien, una vez que Obama declara junto con el chino lo que corresponde, y el ruso sí hizo el ruso. La mitad de los Estados Unidos, por lo menos en la medida en que el Partido Republicano se tira en el suelo. En China la cosa no se expresa así porque probablemente el régimen no lo permite, pero mucha gente debe estar pensando lo mismo. Pero ese chinito ahora se ganó una torta más grande. ¿Cuál? Como no los aceptaron en la OCDE, entonces habló públicamente de que había la posibilidad de convertir a toda China en una zona franca. Y entonces están todas las potencias europeas viendo a ver cómo se meten y Estados Unidos está pegado en la pared. Pero no entiendo. Es decir, todo el territorio chino franca. Lo está abriendo a la inversión extranjera en zona franca, con todas las ventajas que tienen las zonas francas. Eso están anunciándolo. No sé si estará tan tomada la medida, pero ya empezó a publicarse. Y ese ha sido un bombazo contra los Estados Unidos, porque los Estados Unidos estaban oponiendo a eso, y de pronto ahora todas las potencias europeas con zona franca China en toda China, con 5.000 chinos ahí metidos, y con tanto chino disponible, están fascinados con la idea. Yo estoy seguro de que ustedes dos... De pronto las 3 parques industriales que quieren aparecer aquí se los llevan otra vez para Pekín. Ya no quieren hacerlos aquí. Sí, porque un caprichoso mandarín que fuma en pipa de bambú. Hay suficientes. Querido contarles una cosa, pero no me dejan ustedes. Bueno, ahora hay 200 o 300 que vinieron a construir la cárcel de Pocosí. No me diga. Sí, claro. Nadie había hecho bulla eso. Yo no sé si son los que van a construir la carretera, de ¿verdad paso. Que Pocosí se debería Pero ya los llamar... metieron en la cárcel. Sí. Pocosí se debería llamar tal vez, ¿verdad? Sí, Pocosí, tal vez. Sí, claro. Bueno, oiga, estoy seguro que ustedes han leído en estos días sobre el canal seco, ¿eh? La idea esa que fue originalmente de don Pepe. Don Pepe fue y se burlaron de él. Una idea importante. Horrores, claro. Sobre todo porque es una zona muy plana y se puede funcionar.
yo no sé, yo creo que yo lo comenté, aquí vinieron cuando empezó la Naviera Multinacional del Caribe, los mexicanos que habían desarrollado la idea en el istmo de Chapultepec, encontraron que no era posible por X razones y trajeron el plan y se lo entregaron a Namucara, a la dirigencia, digamos, administrativa. Todo el plan, el desarrollo, muy interesante. Yo me fui con el ingeniero Ricardo Soto Guevara al Ministerio de Obras Públicas y lo entregamos, ¿verdad? Con toda una ceremonia, un plan interesantísimo de cómo revive la idea de don Pepe y tal y cual. Bueno, nadie sabe qué se hizo. Ahora se está hablando de la idea y nadie sabe en qué gaveta está eso. Un proyecto con todos los análisis científicos, los costos. Pero yo lo votaron. recuerdo que eso es Costa Rica. ¿En cuál campaña política Fight fue candidato a la vicepresidencia? En la de Luis Alberto Monge. Con Luis Alberto. En esa campaña, Sí, White hablaba sistemáticamente, repetidamente, cansonamente del canal seco. Sí, claro. Entonces y yo lo llegué a tomar en serio. Claro que para entonces no había ocurrido el pepazo, como dicen, que fue la desarticulación de los ferrocarriles, porque al principio eso iba a ser importante. El pepitazo, porque fue Pepito, no fue Pepe. Sí. Fue Pepito y no don Pepe. El chemazo. Pero en algún momento él explicó que era mejor pensar en hacerlo por el norte. Si era de Moín a Coajiniquil, el puerto de Coajiniquil, junto a la frontera con Nicaragua, que es absolutamente plano, Pura llanura. Hasta se hablaba en Exacto. ese proyecto mexicano de un ferrocarril de alta velocidad, porque dice no hay curvas, no hay nada. Ahí puede ser un ferrocarril como el japonés o como cualquiera de esos de alta velocidad. Y se puede hacer casi centroamericano de alta velocidad hasta México. Claro. El Plan Puebla lo tenía concebido. El Plan Puebla, sí, ahí Sí, estaba. sí, claro. Sí. Y más, pueden seguir por la costa atlántica nuestra caribeña y se meten allá a salir a, ¿cómo se llama? La bahía aquella linda que nos robaron los Tiene que panameños. brincarse a los misquitos, pero no importa, ahí se deja. Bueno, ya Sí, con los por la nicaragüenses costa no hay ningún atlántica. problema, ahí se puede hacer cualquier cosa. Hay un escritor canadiense, John Boyne, que escribió una novela para los jóvenes que se llama La extraña vida de ella, ahora no me acuerdo el nombre del carajillo. Pero resulta que ese es un carajillo que nace... Viejo. Cuando nace no obedece a la ley de gravedad. Entonces cuando sale, el médico se queda esperándolo y desaparece. Y Está pegado en el techo. Pues ese niño, Bartleby, no me acuerdo qué se llama. Ese niño, por una de esas cosas de la novela, que es una novela muy fantástica. ¿Cómo se llama la novela? El extraño caso de y John Boyne, el autor del niño de la pijama raya. Sí. Linda novela de paso. Claro. Ese chamaco, la familia se descuida y se va Como un globo. como un globo y lo atrapan dos mujeres que van para Brasil y él vive en Australia. Sí. Entonces lo atrapan. Pero y ¿cómo lo atrapan las mujeres? Porque ellas iban en un globo. Ah, Y entonces bueno, se lo debías llevan- haber explicado se primero. lo llevan para Brasil. Creí que eran ángeles. No. No, se la llevan para Brasil y ahí está la historia. Resulta que el chiquito le empieza a entrar Mal de patria y quiere volver a Australia. Australia. Entonces ella le compran el tiquete, pero el vuelo tiene que salir de Sao Paulo y ella vive lejos. Entonces él para caminar tiene que ir siempre con una mochila llena de piedras. ¿verdad? Sí, claro. ¿No? Se levanta. Se monta en el tren, ya lo despiden muy emotivamente, pero resulta que se duerme. Y cuando despierta, el tren ya llegó a Nueva York. Es muy divertido porque, claro, cuando llega y le pregunta a un policía en la Gran Central. La Gran Central. Sí, la Gran Central. Entonces le pregunta al guardia, ¿cómo voy al aeropuerto de Sao Paulo? O algo así. ¿Cómo Sao Paulo? Estamos en Nueva York.
Pero con ese lo- ferrocarril es- No he leído esa los novela. chinitos están haciendo trenes que viajan a 300 y no, pico de no, kilómetros no. por hora. El primero fue el japonés, ¿verdad? Para la famosa feria aquella. Que No, pero hicieron ahora el los tren chinos, bala, que se los llamaba. chinos van más adelante. No, en eso, ahora van. más- Es que ya no van sobre el riel. Es como Como con aire. Como los barcos, sí, Sí. al aire, sí, van. Ahora, como no se sale, no entiendo. no se descarrilan. Sí, debe haber seguro una atracción magnética en eso, digo yo. La verdad, yo no soy ingeniero, no tengo ni idea. Pero sí están haciendo unos trenes increíbles, ¿verdad? En cambio, en los Estados Unidos se quedan aburrido, atrás. no da tiempo ni de leer nada. ¿¿Cómo? No da tiempo ni de leer nada Sí. en un viaje de Bueno, esos, puede ser, porque uno puede puede ir en un viaje, digamos, los que nos ha tocado la dicha de poder viajar y gastar 3, 4 horas en un avión, uno puede leerse un libro ahí. Pero ya, y ahora en media hora no da tiempo ya, Fíjate ay, que qué pereza. Una vez me tocó viajar con Roberto Fernández de Caracas a ¿cómo se llama? A Curazao. Y entonces... 40 ya dijeron, minutos. Y entonces dice Roberto, bueno, este viaje dura 2 tragos. Dos Dos tragos. Y ya en viajes cortos no dan ni agua. No, hombre. ¿Cuál era el ferrocarril ese que querían que en México están planeando que se lo adjudicaron a una empresa china y luego el escándalo este que hay ahora en México con la casa de la esposa del presidente? 7 millones de dólares Que de que comisión. aparece con esa casa de la señora y resulta que la casa está inscrita a nombre de una compañía a la que le habían adjudicado ese ferrocarril. Y la Parece- casita costó 7 millones de dólares. Y Todo puede suceder En cuando Alajuela. no encuentran 43 muchachos que los asesinaron y eso va a ser No, una pero- guerra, pero Pero no civil. son 43, Sí. son 18 fosas las que han encontrado. Sí, es que además ahí... No, pero dicen que los cerraron a un basurero. No, los pero, quemaron. sí, sí. pero A eso. investigando las muertes de estos estudiantes, Han encontrado por todos han lados. encontrado 18 fosas adicionales y algunas de esas con 50 muertos y cosas sí, así. sí, no, Entonces, yo no sé qué está pasando. Pero lo grave, digamos, no es Pero se tanto... le está haciendo un problema al presidente, porque ya hay una protesta Acordate que es general. del PRI. A los presidentes del PRI no se les crea ningún problema. No, pero además uno se pone a pensar, tantos desaparecidos y tantos muertos que están apareciendo ahora y quemados y destruidos Sí, sí, totalmente. sí, sí. Y en apariencia nunca había habido una denuncia de tanta gente Que desaparecida. Es decir, al final de cuentas son gente o abandonada o que las familias en un momento determinado por razones de pobreza o lo que sea se despreocupan de sus O familiares. porque tiene miedo. Es que O porque tienen miedo, exactamente, porque tienen miedo del poder, porque aquí hay una mezcla de poder político y fuerzas militares y narcotráfico y un montón de cochinadas. No, Y esa protesta que se hizo está quemaron el parlamento de ese estado y quemaron el local del partido político de pero gobierno. se está extendiendo. En Ciudad de México han estado haciendo horrores en En el Zócalo. En el Zócalo. Intentaron quemar la puerta del Palacio Presidencial. No, yo creo que se les está saliendo de las manos. Porque Ahora, hay una indignación, ya reventó la indignación. Pues, Es lo que que en estos tiempos las protestas populares como que son poco productivas. Mira lo que el otro que ahora temprano comentábamos fuera de... El Papa habló ayer, un día de estos, sobre, y él las da por muertos, ¿verdad? Que los mexicanos no quieren darlos por muertos, ¿sí? Que están Son desaparecidos. Sí. Y el Papa dice que es inaudito, dijo, un discurso muy El problema del bonito. desaparecido es que produce el trauma de que no está físicamente. Claro. Y por eso, digamos, incluso en Argentina, y donde ha habido movimientos importantes de búsqueda de esos desaparecidos, es que haya por lo menos una declaración pública de que fueron asesinados, Sí. para ya cerrar ese capítulo, porque mientras no lo cierran, puede existir siempre la esperanza de que estén con vida en alguna parte, en algún calabozo, en alguna parte por ahí. Pero en este caso ya es mejor darlos por muertos y sentar responsabilidades penales o políticas o las que sean. Claro, es lo que hay que hacer, claro. Pero no dar una lucha porque entreguen a alguien vivo que ya no va a aparecer vivo, está claro. Sí, yo no- Eso es como una lucha al infinito, ¿no? Eso Totalmente. no tiene sentido, no tiene ninguna lógica. Ahora lo que es... Es como, como las huelgas de hambre. Las huelgas de hambre,
que se hacen tienen que tener objetivos precisos. Porque, Morirse. no. Porque no se trata de que el huelguista se muera. Se trata de que alrededor del sufrimiento que está padeciendo por el hambre, ¿verdad?, que está aguantando, se puedan hacer movilizaciones alrededor de eso y obtener algún resultado. Pero si son luchas imposibles, lo que se hace es producir la muerte del huelguista, Claro, y ese no es el objetivo. En Cuba estuvo muy de moda las huelgas de hambre, en Cuba. Sí, sí. Bueno, Y en algunos nunca lograron nada. países pueden haber huelgas de hambre. En Alajuela hubo una vez yo no me acuerdo con qué motivo, pero digamos que los carajillos del barrio Kramen descubrimos que por la noche les pasaban unos platitos por una ventana. Pero eran platitos voladores. No, yo iba a ir a una huelga de hambre en el año 69 Sí. con otro muchacho, Luis Orlando Corrales, para protestar porque iban a ilegalizar el bloque de obreros campesinos e intelectuales antes de que permitieran ingresar al paso con el que fue electo Manuel Mora. Y nos preparamos, porque nos preparó el doctor Gilberto Bonilla, un cardiólogo y todo. Ya estábamos en preparación para ir a la huelga, porque había que prepararse. Sí, claro. En eso apareció don Manuel Mora y dice: muchachos, las huelgas de hambre no son para morirse, al bloque lo van a ilegalizar, pero estamos arreglando para otro partido. Entonces ahí se suspendió la huelga, pero ese era el objetivo. Don Manuel me salvó la vida. En La Vaina hubo una huelga de hambre de un grupo de estudiantes grande, ya no recuerdo la razón. Y todo ocurría como si nada. Los belgas de la ciudad de Lovaina les importaba un rábano. Hasta que no se le ocurrió unirse a la huelga a un nicaragüense estudiante que era el hombre más gordo que pudieron imaginarse en todo el reino de Bélgica. Entonces no era huelga de hambre, sino una dieta. Bueno, pero ahora verá. Entonces él llega con aquel cuerpo, ¿verdad?, elefantiásico. Ya murió él. Y se une a la huelga, y entonces empezaron a ocurrir cosas. Porque lo primero que dijeron los médicos del Hospital San Rafael era que a un hombre así no se le... Por los problemas Eran gravísimos, que él tenía claro. de salud, que los conocían ellos. Porque, entonces se movilizaron las autoridades y algo se logró. Yo no me acuerdo exactamente qué fue. Pero fue el nicaragüense gordo el que provocó. Realmente esa era la huelga de hambre que importaba. La de un hombre tan gordo y tan, Sí, ¿cómo que se llama?, endocrinológicamente tan enfermo, que ese sí era grave que se muriera. a eso se puede morir en horas. Mira, vos Claro. trajiste aquí un No, pero eso papel. es una... Pero no es para leerlo. No es para leerlo, es para enseñárselo. Es que se me había olvidado ya. Para que no se me olvide. No, pero veámoslo. ¿Por qué No, porque es que yo no sé si la familia del muerto, cuya es que él está aquí, La se familia del ofendería. muerto. Pero es que es un nombre muy extraño que yo les había dicho. Ah, sí, Pero sí. descubrí después que la esposa también tiene un nombre muy extraño. Entonces lo van a disfrutar, pero yo no tengo por qué. ¿Por qué disfrutarlo en público? Sí, no, porque Está bien. No. Muy respetable. es muy respetable, ¿verdad? O sea, y yo, eso de la huelga de hambre, efectivamente, bueno, ¿cuál fue la más famosa huelga de hambre de la que tengamos? Gandhi. Gandhi, ¿verdad? Sí, y las preparaba. Y alrededor de él se hacían grandes movilizaciones, que era el objetivo, Claro. ¿verdad? Y eran objetivos siempre posibles. Y se quedó flaco. Después de la última huelga de hambre, casi no le pegan el balazo porque no se podía ver. Estaba flaco. Esas eran las huelgas importantes. Claro, la forma de plantear. Qué curioso, de veras, el caso Y dentro de de, Gandhi. dentro de una perspectiva de resistencia pacífica Sí, también, claro. Yo creo que- siguiendo al poeta aquel gringo Thoreau, que fue el Oíme, que pero- desarrolló esa pero- resistencia pero pacífica. Es interesante cómo, siguiendo la vida de Gandhi, un muchacho que se había preparado en Inglaterra, que era abogado, culto, cómo fue llegando a la absoluta conclusión de que no se podía pelear con el poderío británico si no era a base de un movimiento pacífico, y se los comió. Y de resistencia, sí, Indudablemente, claro. la resistencia pacífica. Que Bueno, es ahí un caso admirable. Dicen los dueños de la bola que hay que aterrizar. ¿Cuál bola? Ya habíamos aterrizado. ¿Verdad? Hace rato aterrizamos. Pues. A ver,